Hablemos de abandono emocional. Hay algo del abandono emocional que yo quiero abordar, que digamos parte mucho de como la crianza, ¿no? Porque el abandono emocional se ve mucho también en el tema de la crianza. Y es el tema de que actualmente hablan mucho de la responsabilidad afectiva hacia los hijos o la crianza responsable. Ok. Digamos que esa crianza hace que el hijo sea libre del albedrío, porque antes no se tenía ese tema tan claro, como por ejemplo el tema del bautizo, que hablábamos el fin de semana. Y ya no hay un abandono emocional tampoco, porque pues estás como acompañando a tu hijo a la crianza desde la libertad, pues. Eso es como algo que quería tocar, pero no sé tú cómo lo ves desde la crianza responsable, la crianza responsable. ¿Cómo ves ese término y si lo aplicas? El término crianza responsable. ¿Sí? ¿Cómo era el otro? Responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva. Sí, a veces uno por el trajín de los días se olvida que tiene seres humanos al lado, ¿no? Y que estos seres humanos sienten y piensan y hacen todo eso. Inclusive ni siquiera con los hijos, con cualquier persona, uno los da por hechos. Ajá. Y ese es el gran error de las personas, dar por hecho todo. Y sobre todo en las relaciones afectivas, que es algo que se tiene que construir. Eso hace parte de una crianza responsable. Esa es la crianza responsable, que tú seas consciente y seas constante. Que apliques muchas, ideas, metodologías, todo lo que tienes, en pro de que puedas transmitir un mensaje desde la libertad hacia el pequeño. Hay que ser muy cuidadoso con todo. Yo llevo ya un buen tiempo siendo papá y yo todavía aprendo cosas, ¿sí? Porque no solo por la edad del niño, sino porque como uno no sabe lo que es ser un papá, así usted haya tenido, digamos, sobrinos y eso, no es lo mismo. Las cargas son distintas. No, digamos que el hecho ya de tener un tema económico alrededor del mantenimiento de una vida, eso ya cambia completamente todo. Eso no lo logras tú siendo un tío, por ejemplo. A menos que adoptes al niño o la niña. Entonces, es algo que siempre se tiene que ir trabajando y uno sí debe estar siempre como aprendiendo. Sí, uno puede aprender es que yo no tengo a alguien que me enseñe. No, uno mismo se va dando cuenta de las cosas y lo importante es ser consciente y pensar y echarle cabeza. A que esto de tener hijos, de ser un padre responsable, ¿sí? Es algo que es para prácticamente toda la vida, ¿sí? No solamente en el embarazo, porque yo he notado, digamos que se emocionan porque van a ser papás. Y al año de que el niño ya nació, niña, ¿se desentienden? Se desentienden, es como, yo ya cumplí mi rol, ahora mi rol es solamente de proveedor. Y cambia el chip, es incoherente. Tenemos un podcast de la incoherencia, si quieren ir a verlo. Aquí se los dejo. Voy a esperar a que vayan y vuelvan. No, porque pues, cuando terminen este video vayan y lo ven. O lo abren en una pestaña nueva. Dele clic. No tengo todo el... Ah, no, sí tengo todo el día. Porque estoy en mi casa. ¿Ya le dio? Ya. Listo. Gracias. Entonces, sí. Y es muy difícil. De hecho, ya esto es charla. Esto es aquí la charlita entre el papá y la muchareja.
es difícil tú asimilar que siempre, durante por lo menos 16 años, vas a tener esa responsabilidad. Hay algo que yo hablaba que va muy ligado a lo que estamos hablando. En algún momento con Lawrence, porque ella quería ser mamá, pero ella me decía que entendía, y es algo que yo también lo pienso, y es el tema de que los hijos son prestados. Sí. Entonces nosotras hablábamos en ese momento, bueno, no más personas, pero nosotros hablábamos en ese momento de que tú le das las bases, más o menos hasta los 8 o 10 años, y de ahí para adelante el niño empieza a hacer su vida, y empieza a conocer un poco más del mundo exterior, y empieza a adoptar su personalidad, ya sin tanta herencia, que es lo que es las bases que no les dan. ¿Tú piensas que eso, el permitirles ser libres en la adolescencia, puede ser un abandono emocional? Sí. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ah. Porque me dejó. Esto ya era tan bueno. Vuelvo y digo, nosotros estamos hablando de seres humanos. Y los seres humanos necesitamos comunicación. Siempre. Siempre. Es que iba a poner como el ejemplo del muchacho que vimos ayer. De los que tiene muñecos. Okay. ¿Sí? Y que él contaba en su historia que él estuvo muy solo cuando era pequeño, pero muy solo. Y eso desencadena en ciertos tipos de conductas psicológicas, ¿cómo se llama eso? De condiciones psicológicas que pueden ser trastornos y todo ese tipo. Bueno, un trastorno, sí. Eso. Y eso, yo puedo, por ejemplo, con mi hijo hermoso, yo puedo ser una chimba de papá hasta los 10 años. O 12. Y lo que yo pienso que se debe hacer es la comunicación puede variar. O puede transformarse. Se transforma. Porque cuando él pasa, todo se transforma. Siempre tenemos una gran canción de nuestro Señor. Pero amor. Espérame. Pégame la moto. Entonces, hay que seguir. Sí, tienen su libertad, pero tengamos en cuenta el contexto. Es un joven, un adolescente que está empezando a experimentar ciertas cosas y que si usted lo deja experimentar todo eso sin una guía, sin un control, sin que siquiera usted se preocupe por él, pero pues entonces tú ahí me lo malinterpretaste. Porque, a ver, nosotros les damos unas bases cuando son niños hasta los 10, 12 años. ¿Cuáles bases? Las bases del caminar, del acompañamiento, de pronto aprender cosas como leer, escribir, sí, como esas bases chiquitas. Sí. Sí, las primeras bases que uno tiene y que pues necesita, ¿sí? Cuando pasas a la adolescencia empiezas a ver o a determinar qué personalidad tiene. Mientras tú eres niño todavía tienes la personalidad heredada, porque todavía estás aprendiendo y estás aprendiendo de tus cuidadores. Entonces ya cuando pasas a la adolescencia, entonces empiezas a adaptar pues, la personalidad. Y... Tan lindo. Y, pero no es que como papá los abandonemos de todo, sino que simplemente en libertad ellos puedan hacer su vida. Uno tiene su acompañamiento, pero digamos que muchas veces esta libertad, tú mismo lo malinterpretaste, se ve como un abandono emocional. Por eso te lo pregunté. No entiendo las preguntas, soy un imbécil. Yo no dije. Soy un idiota.
Me faltó amor de chiquito entonces también. No, mentira, no, a mis papás. Como millos en el corazón. Aquí apuñalado. No. Mis papitos están en mi corazón. Bueno, ya. pero yo tengo una duda, ¿no? Saliéndonos de la actualidad Sí. y volviendo a nuestro tiempo atrás. Toca meter esos efectos de sonido porque... ¿Tú sientes que tuviste abandono emocional por parte de tus padres? ¿Usted ha visto cómo soy enfrente a las cámaras? Obvio no. Yo tuve abandono emocional de mi papá, sí. Pero yo no, o sea, yo no puedo entrar ahorita a decirle usted fue un piro conmigo y No. es que lo voy a llamar así, man. No lo malinterpretes. No, sí. Es que tú lo vayas a juzgar, simplemente es un tema de Detectar. detectarlo. Sí, claro. Que tú hayas detectado. Sí. ¿Y crees que para las decisiones adultas te afectó? Pues me afectó en cuanto a que yo ya sabía que eso era importante. Entonces, digamos que ya yo no aplico esas mismas conductas y trato de no dejar a mi hijo abandonado emocionalmente, porque pues sé que se puede presentar y en mi caso no tengo tantos problemas, no salí tan pailita, no salí tan dañado. Yo sí, mi amor, sí tengo personalidad. Ay, no. No, pero es que no me está entendiendo las preguntas. Bueno, no, sí me las estás entendiendo, pero las estás abordando tú como padre, pero tú como hombre, como persona, como Walter, que sientes que ese abandono emocional implicó en muchas decisiones. A mí ti como Walter, personalmente. sí, no como Walter padre, sino como Walter persona. Ah, hombre. Sí. Ok. Yo creería que sí influyó. Lo que pasa es que no me he hecho mucho esa pregunta. Porque fue traumático. Es importante. ¿Qué? ¿Que responda a la pregunta? Sí. No, que te hagas esas ¿Puedo llamar a un amigo? ¡Papá! ¡Papá! Yo lo amo mucho. ¿Por qué me abandonaste? No sé. A ver, ya pongámonos serios. ¿Que si me afectó? Sí, porque eso afecta actualmente la relación con mi papá, por ejemplo. Está bien por ese lado. Pero tus decisiones como Walter, como persona. No, a mí eso no me afectó en mis decisiones como persona. ¿Seguro? A menos que tú hayas detectado algo. Que yo, es que está difícil la pregunta. No, pero porque yo no lo tengo muy presente. Lo que pasa es que tú no lo has analizado. O sea, llevamos 10 minutos en una hijo de puta pregunta que no he entendido. Eso sí con la de chistes. No, es que no la hayas entendido. Tú la entendiste, pero la abordaste desde otro enfoque al cual yo te estoy preguntando. Porque yo te lo estoy preguntando es como hacia el Walter, como hombre, como persona, sin hijos, sin ser ese hijo. Porque sí, obviamente la relación con tu papá se vio afectada en algún punto. Pero bueno, ya. Esa respuesta se las doy en TikTok cuando lo piense. Sí, pero respóndeme tú esa pregunta y entonces yo ya voy a saber cómo es la respuesta, amor, más o menos por dónde va. En tus relaciones. En mis relaciones yo tomé decisiones de buscar ese padre ausente que yo también tuve. ¡Uy, tata! Porque yo también tuve un padre ausente que no juzgo porque él desde sus herramientas fue muy dedicado a trabajar, a proveer, porque era el que nos proveía. ¡A producir! Entonces, él lamentablemente fue un padre ausente, emocionalmente.
Físicamente no, yo siempre lo tuve a él, pero emocionalmente siempre fue muy ausente. Entonces, yo siempre busqué, ya no, porque contigo ha sido muy diferente, pero por toda la terapia que yo o todas las sanaciones que yo he tratado de hacer durante este tiempo. Pero yo sí en mis relaciones buscaba ese rol paternal que no había tenido en la infancia. Claro. Emocionalmente. Eso está re Son bueno. decisiones, ¿no? Porque yo quiero hacer ese ejercicio entonces. A ver qué. Porque si yo no vi que iba por ese lado la pregunta. Como estamos hablando es de papás. Y obviamente lo que tú dices de que cambió la relación, mi relación con mi papá también cambió mucho, sobre todo después de lo del año pasado. Entonces, después de lo del año pasado, en lo que él me dijo, mi relación automáticamente se quebrantó y tuve que volver a hacer una sanación porque yo ya había hecho sanación con mi papá y tuve que volver a hacer una sanación con él porque me hirió. Entonces, emocionalmente. Entonces, yo empecé a tomar ciertas decisiones con base en digamos, mis relaciones, Sí. en tener un enfoque, en que yo quería descansar como de relaciones. En la conquista. Como Alejandro Magno. No, la manera en que te me conquistaste fue diferente y bonita, mi amor. Pero ahí cuando tú ves transformado las conductas de relaciones a las que yo tenía antes, ahí ya tú te das cuenta que has sanado muchas cosas de estos abandonos emocionales que yo tuve. Por ejemplo, el abandono, yo también tuve abandono emocional por parte de mi mamá. Ella siempre fue muy atenta y muy cuidadora, pero emocionalmente nunca ella ha estado. Entonces también es el tema de cómo el rol de mamá también afecta mucho, porque es la que está ahí, provee muchas cosas de uno como hijo. Sí. Entonces todo eso tú empiezas a notarlo cuando empiezas a cambiar actitudes que tú tenías como patrones en la sanación. Por eso es importante también ir a terapia. Sí. Le recomendaríamos a alguien en terapia, pero sí, yo sí tengo que no nos patrocinan. Pero yo sí tengo que recomendar a Luisa. La siguen a ella por en TikTok, en el TikTok y en el Instagram. En el Instagram. Sí. En el mío ve fotos conmigo. En el tuyo ven fotos mías. Toda egocentrista. Bueno, sí, es que me gustó esa pregunta y voy a quedarme con el ejercicio de hacerlo porque de verdad sí quedé como... Así como... Sí. Y si lo puedo contar en nuestras redes a nuestros 7 seguidores. Se los voy a contar. Listo.